A todos, el Señor les continúe bendiciendo. Una vez más, damos la bienvenida a todos, tanto los que estamos en este lugar como a los que se conectan o se van a conectar en un instante, dándoles la bienvenida a este miércoles de estudio bíblico, en el cual nos gozamos en que podamos seguir deleitándonos en la presencia del Señor. Entonces vamos a dar inicio a este servicio, así que le invito para que se disponga allí en el lugar donde usted está, donde usted nos ve, y vamos a dar inicio a esta reunión. Pero antes quiero compartirles unos versículos y meditemos en la Escritura. Quiero que vaya conmigo al Salmo 103. Salmos capítulo 103. ¿Cuántos damos gracias al Señor porque Él es misericordioso? Él se compadece de nosotros. Que Dios, como el único Dios vivo y verdadero, el Señor Dios Todopoderoso, que aun cuando es todopoderoso, se conmueve y tiene misericordia de nosotros, a pesar de que el hombre no toma en cuenta a Dios, a pesar de que el hombre en muchas ocasiones desprecia el señorío de Dios sobre su vida. Cada día vemos las misericordias del Señor. Dice la Escritura que no hemos sido consumidos porque no han decaído sus misericordias y que por eso estamos aún de pie. Dice la Escritura, Salmo 103, que todo lo que soy alabe al Señor, con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Y allí empieza a nombrar cierto tipo de cosas. Dice, Él perdona todos mis pecados. ¿Cuántos? Todos mis pecados. Y sana todas mis enfermedades. Sabemos que eso es bajo su soberanía, ¿no? Me redime de la muerte. Eso sí es una promesa que es cierta y verdadera. Y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas. Mi juventud se renueva como la del águila. El Señor da rectitud y hace justicia a los que son tratados injustamente. Dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga por todos nuestros pecados. No nos trata con la severidad que merecemos, pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. El Señor, el Dios Todopoderoso, y esto me parece hermoso, el Señor es como un padre con sus hijos. Esa es la relación que Dios quiere que tú y yo tengamos con Él. Él es nuestro Padre. Él es mi Padre, Él es tu Padre. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen, pues Él sabe lo débiles que somos, se acuerda de que somos tan solo polvo. Nuestros días sobre la tierra son como la hierba, igual que las flores silvestres, florecemos y morimos. El viento sopla y desaparecemos, como si nunca hubiéramos estado aquí. Pero el amor del Señor permanece para siempre con los que le temen,
Su salvación se extiende a los hijos de los que son fieles a su pacto, de los que obedecen sus mandamientos. Amén. Qué hermosa es la misericordia del Señor. Qué hermoso es lo bondadoso que Él es para con nosotros. Que como dice allí, no nos trata como lo merecemos, sino nos trata como un Padre compasivo, que se conduele de nosotros, que nos conoce y que así como un buen padre, aunque sus hijos le fallen, aunque sus hijos a veces le desobedecen, no por eso el amor de ese padre cambia para con su hijo. Qué hermoso y qué maravilloso es el Padre que tú y yo tenemos. Debemos darle gracias a Él cada día por esa misericordia y por ese amor inagotable que Él tiene hacia nosotros. Amén. Vamos a orar. Así que le invito a que se disponga y vamos a darle gracias al Señor por todo lo maravilloso que Él es y a poner este tiempo delante de Él. Padre, amado Padre eterno, aquí estamos una vez más y te damos gracias por la oportunidad que nos das de nuevamente venir a tus atrios, Señor. Gracias porque es un honor y es un privilegio el poder estar en este lugar, Señor. Gracias, porque es el lugar el cual tú has apartado para que invoquemos tu santo nombre, Señor. Y queremos poner nuestras vidas primeramente delante de ti, pidiendo tu favor, pidiendo tu gracia y dándote gracias por tu misericordia, Señor. Padre, presentamos nuestras vidas una vez más delante de ti y te pedimos perdón por cualquier cosa que en este día no haya sido de tu agrado. Cualquier cosa, Señor, que haya contristado la presencia de tu Santo Espíritu en nosotros. Pues la Escritura muy claro nos lo dice, que no contristemos al Espíritu Santo con el cual fuimos sellados. Que debemos quitar todo enojo, toda ira, toda contienda, toda maledicencia. Todas esas cosas terrenales que a Dios no le agradan. Por eso, Señor, en esta hora, Padre, te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, y pedimos que nos ayudes a cada día a sujetarnos más a ti, por amor, por agradecimiento, no por temor al castigo, no por temor al juicio, sino por amor a lo que tú hiciste, por amor, por cada uno de nosotros, a los que nos has alumbrado el entendimiento para que podamos atender al llamado del Evangelio, Señor. Gracias, eterno Rey, gracias. Queremos pedir tu favor una vez más en esta noche. Este tiempo, este espacio, todo lo que hacemos en este lugar es para ti, Señor. Y no queremos vivir solamente haciendo las cosas para ti en la iglesia, sino más aún allá afuera, Señor. Porque es donde más se debe ver que somos de Cristo. Padre, gracias. Oramos y pedimos tu favor para que avives la iglesia de Cristo, Señor. Aviva tu iglesia, Padre. Despierta a cada alma, a cada espíritu, Padre eterno, para que pueda atender a tu voz, para que atienda a tu llamado, para que no tengan en poco las cosas tuyas, Señor, sino que cada día, por el contrario, se apasionen más y más por estar contigo, por estar en tu presencia, por servirte fielmente, Señor. Que seamos un reflejo cada día de esa pasión y ese anhelo por tu presencia, Señor. Padre de la gloria, oramos para que avives a tu iglesia, Señor. Aviva tu iglesia, Padre. Aviva tu iglesia para que tu iglesia se active a hacer la obra, la cual tú nos has llamado por misericordia a hacer. Aviva tu obra, Señor bendito. Tu palabra nos dice que clamemos al dueño de la mies, porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Por eso, Señor, clamamos a ti que eres el Señor de la mies. Padre, aviva el espíritu de tu pueblo, Señor, para que te sirva con diligencia, para que haga la encomienda que nos ha sido dada de predicar las buenas nuevas, el año agradable del Señor.
el Evangelio. Gracias te damos, Padre eterno, en esta hora, Señor. Gracias, gracias por tu misericordia, porque hasta aquí tú nos has sostenido, bendito Señor. Tú nos has guiado, tú nos has resguardado, Señor. Incluso aun cuando muchas veces tal vez quisimos salirnos del propósito, aun cuando muchas veces quisimos desviar nuestros pasos, pero tú no nos abandonaste, no nos dejaste, Señor. Tu gracia inmerecida es la que nos sostiene, bendito Señor. Gracias, gracias te doy, Padre eterno, por ese privilegio de poder estar en tu presencia. Gracias a la obra que hizo Cristo a favor de nosotros. Ayúdanos a valorar esa presencia cada día más. Ayúdanos a tener una mayor comunión contigo, Señor, y con tu palabra. Padre, gracias, gracias, Señor bendito. Gracias por tanta bondad y tanta misericordia. Gracias por no pagarnos como merecen nuestros pecados. Gracias por acordarte que somos polvo, Señor. Gracias, Señor, por acordarte de que, Señor, somos frágiles, de que, Señor, nuestros días sobre la tierra son como las flores silvestres, Señor, que hoy un día están y al otro día ya no están. Que el viento sopla y desaparecemos. Somos como una neblina ligera, que hoy está y mañana desaparece. Pero aún así, tú te dignas a tener misericordia y a inclinar tus ojos hacia nosotros, Señor. Gracias. Gracias por esa bondad. Gracias por esa misericordia, Señor. A ti te adoramos y te honramos en esta noche. Y pedimos tu favor una vez más y tu gracia. Y que este tiempo sea de tu agrado, bendito Señor. Que podamos deleitarnos una vez más, honrando tu presencia. Y que también podamos deleitarnos escuchando tu voz a través de tu bendita palabra, Señor. Gracias te damos en esta hora, Señor. Permítenos adorarte, Rey de Gloria. Permítenos, Señor, levantar manos limpias a ti, ya que hemos confesado nuestros pecados, y porque solamente tú eres digno de ser adorado. Solamente tú eres digno, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Yo quiero más de ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y habitar en tu presencia. Gracias, Señor. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti, más de tu presencia, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Así es, Señor. Queremos menguar para que tú crezcas. Yo quiero más de ti. Díselo allí, díselo allí. Quiero habitar en tu presencia. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti y
y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Así es, Señor. Quebranta mi corazón. Aquí estamos, Señor. Te necesitamos cada día más, Rey de Gloria. Transforma nuestras vidas, Señor, a tu imagen, a tu semejanza, Señor, como era en un principio. Aquí estamos, Rey de Gloria. Somos vasijas en tus manos, Señor, para que tú nos moldees, para que tú nos transformes, Señor bendito, y para que, como dice la Escritura, se haga tu voluntad y venga tu reino a nuestras vidas, Señor. Por eso estamos aquí, Padre eterno. Gracias. Queremos menguar cada día más. Es necesario que nosotros menguemos y que Él crezca en nosotros. Es necesario que tú mengues cada día y que Cristo sea formado en ti. Aquí estamos, Señor. Que tú crezcas cada día más en nosotros, Señor. Que tú crezcas cada día más en nosotros, Señor. Es nuestro anhelo, es nuestro deseo, Señor. Transfórmanos. Transfórmanos a tu imagen, Señor. Transfórmanos a la gloria tuya, Señor bendito. Transfórmanos, oh bendito Padre. Aquí estamos, Señor. Haz tu voluntad en nuestra vida, Rey de Gloria. Haz tu voluntad en nosotros, Señor. Haz tu voluntad en mi casa, en mi familia. Haz tu voluntad en mis hijos, Señor. Haz tu voluntad, Padre eterno. Quiero caminar en esa voluntad tuya, porque es agradable, es buena y es perfecta, para que la gloria sea para ti, Señor. Por eso te damos gracias en esta noche, Señor bendito. Gracias. Honramos tu presencia, Padre. Gracias. Gracias, Padre amado, por estar con nosotros hasta este momento. Gracias por guardarnos, por cuidarnos, por proveernos, por protegernos. Todo honor y toda gloria son para ti, porque a ti te pertenecen y solamente a ti es digno darla. Gracias, Señor, gracias. Honramos tu presencia, bendito Rey de Gloria. Aleluya, gracias. Gracias, Señor. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Bueno, mi amada iglesia, una vez más les doy la bienvenida. Le invito a que tome asiento y que prepare su corazón, pero que también prepare la espada del Espíritu, su agenda de notas, y que pueda estar atento a lo que Dios quiere ministrar a nuestro corazón en esta noche. Hemos ya iniciado el segundo capítulo del Evangelio de Marcos. Hace 8 días hablábamos de cómo debería impactar nuestra fe en la vida de otros, ¿no? Cómo deberíamos ser de influencia en todo lugar donde estamos. Y en esta noche vamos a continuar allí en el capítulo 2, pero vamos a ir a los versículos 13 al 17. Yo voy a estar usando la Nueva Traducción Viviente. Cuando esté usando otra traducción, la leeré y aparecerá en pantalla. El título de la enseñanza en esta noche es Invitando al que nadie invita. Suena un poco chistoso, ¿no? Pero ya vamos a ver de qué se trata. Invitando al que nadie invita.
Y en esta noche vamos a hablar un poco de la visión de Dios sobre la compasión y la misericordia según su palabra. Marcos capítulo 2, versículos 13 al 17. Leo para ustedes Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor. Entonces Jesús salió de nuevo a la orilla del lago y enseñó a las multitudes que se acercaban a él. Mientras caminaba, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó y lo siguió. Más tarde, Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Y en esta traducción encierra entre paréntesis que había mucha de esa clase de gente entre los seguidores de Jesús. ¿Qué clase de gente había? ¿O era la que más había entre los seguidores de Jesús? Pecadores, gente de mala fama, gente con la que tal vez nadie quería estar. Amén. Versículo 16. Cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos, ¿por qué come con semejante escoria? Qué tremendo, ¿no? Cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Y allí termina el pasaje. Pero para que podamos entender un poco más este pasaje, tenemos que mirar el personaje que vemos allí. ¿Cuál es el personaje que vemos allí? Versículo 13. Dice que entonces Jesús salió de nuevo a la orilla del lago y enseñó a las multitudes que se acercaban a él, y mientras, versículo 14, caminaba, vio a Leví. Pero ¿quién era Leví y cuál era su oficio? Dice que era cobrador de impuestos. También eran llamados los publicanos. Pero ¿quiénes eran los publicanos? En el sistema recaudador romano eran los subalternos que bajo la dirección de un funcionario romano se encargaban de cobrar impuestos y los derechos de paso de las mercancías que transportaban bajo un territorio a otro. El funcionario romano tenía que pagarse a sí mismo, por lo que exigían a los contribuyentes sumas superiores a las que en realidad tenían que ir al tesoro público, algo así como los impuestos. El Estado autorizaba esta práctica y ninguna ley protegía a los contribuyentes contra las exacciones, con excepción de algunos muy contados hombres honrados. Los publicanos cobraban sumas abusivas a su vez también. O sea, los que gobernaban allí cobraban una parte y a los que contrataban cobraban otra parte. ¿Y quién terminaba pagando toda la parte? El pueblo. Por ejemplo, en Lucas capítulo 3, versículos 12 al 13, voy a leerlo. Lucas capítulo 3, versículos 12 al 13. Dice la palabra del Señor. Dice que cuando estaba Juan el Bautista bautizando, algunos de esos recaudadores de impuestos vinieron a bautizarse, dice, y algunos recaudadores de impuestos vinieron para bautizarse. Maestro, ¿qué debemos hacer? Le preguntaron también. Y Juan el Bautista les decía, no recauden más de lo que deben cobrar, respondió él. ¿Qué hacían esos cobradores de impuestos? Cobraban de más. En las provincias, todas las clases sociales detestaban a estos
publicanos o a estos cobradores de impuestos, de los cuales uno de ellos era Mateo. Con la posible excepción de los gobernadores romanos que con frecuencia se entendían con ellos para sacar dinero a los contribuyentes. El encargado de un territorio reducido era en ocasiones originario de aquel mismo territorio. El judío Zaqueo, por ejemplo, era el jefe en Jericó de todos los cobradores de impuestos, y Mateo o Leví, del que habla el pasaje, asimismo era judío, y era sin duda el subalterno directo del funcionario romano, designado por este para cobrar los impuestos en Capernaum. Los judíos no podían admitir que uno de los suyos actuara como agente de los romanos, cobrando impuestos para un gobierno gentil. Condenaban asimismo a cualquier judío quisiera que se hiciera cobrador general por cuenta de una ciudad particular. El publicano judío quedaba excluido de la sociedad, de sus compatriotas, y sus amigos también corrían la misma suerte. Los escribas y fariseos criticaban los fariseos que se hacían llamar los separados, así se hacían llamar los fariseos, los separados, ellos eran como los exclusivos. No habrían dejado que el extremo de su túnica rozara a uno como Mateo, ni siquiera la punta de la túnica. Jesús les dio la respuesta irrefutable y les hizo notar que son precisamente los enfermos los que necesitan un médico. Y las personas como Mateo y sus amigos eran los que le necesitaban más. Y esto nos lleva a reflexionar que no estaría mal que consideráramos al pecador más como un enfermo que como un criminal. Y al que ha cometido un pecado y ha caído, más que como alguien que merece desprecio y condenación, como alguien que necesita amor y ayuda para encontrar la rehabilitación. En diversos pasajes de las Escrituras, Dios revela su corazón compasivo a quienes se encuentran en situación de necesidad, marginación o sufrimiento. El episodio en la casa de Mateo, donde Jesús pronuncia: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí, es un reflejo fiel de la actitud que Dios muestra a lo largo de las Escrituras, hablando de la compasión y la misericordia, que nosotros como cristianos deberíamos reflejar en nuestra vida. Amén. Estas son dos cosas que deberíamos reflejar: esa bondad, esa misericordia, esa compasión. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el profeta Oseas transmite un mensaje central. Cuando dice en Oseas 6:6, vaya conmigo allí, Oseas 6:6. Dice la palabra del Señor: misericordia quiero y no sacrificio. Y Jesús retoma estas palabras al ser cuestionado por comer con personas consideradas pecadoras, subrayando que para Dios la compasión y la misericordia son más valiosas que los rituales vacíos o el cumplimiento externo de las leyes. Dios, según la Biblia, no rechaza a quienes están heridos, son imperfectos o se reconocen necesitados, sino que los acoge y les brinda oportunidad de transformación y cambio. En diferentes textos, como por ejemplo en el Salmo 147:3, dice que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Amén. Y se evidencia allí la intención divina de restaurar y sanar a quienes sufren. Además, el mensaje bíblico enseña que todas las personas en algún momento pueden estar enfermas en algún sentido,
ya sea espiritual, emocional o de otras maneras, y que el amor divino es accesible para todas y cada una de esas personas, todos sin distinción. El llamado a no juzgar, sino a amar al prójimo, aparece reiteradamente en las enseñanzas de Jesús y refleja la voluntad de Dios de construir una comunidad basada en la empatía y el amor hacia nuestro prójimo. ¿Qué es tener empatía? Tener compasión, ponerse en los zapatos del otro. Eso es tener empatía. Jesús, en ese momento, cuando llama a Mateo, yo creo que lo miró y se puso en los zapatos de él y dijo, este pobre Mateo, ¿cómo lo desprecian? ¿Cómo el pueblo lo rechaza? ¿Cómo le tienen rabia? Y por un momento se puso allí en los zapatos de él y lo llama para ser su discípulo. La Biblia afirma que Dios valora el reconocimiento de la necesidad propia y cuando alguien se dispone para recibir ayuda. Así, la frase de Jesús es eco del deseo divino de sanar, restaurar e integrar a quienes buscan una nueva oportunidad. Subrayando también que la misericordia está en el centro del mensaje cristiano. Su misericordia. Pero ¿cuál debería ser nuestra actitud como personas cristianas? Siguiendo el ejemplo de compasión y misericordia que Dios muestra en las Escrituras, como personas cristianas estamos llamadas a ser empáticas, humildes y abiertas a quienes atraviesan momentos difíciles, sin importar su condición o pasado. Y nuestra vida debe reflejar el amor incondicional de Dios, siendo hospitalarias con quienes son marginados o se sienten perdidos. Amén. Lo que sí deberíamos evitar, hablando de ciertas actitudes o actitudes que debemos evitar, una de las cuales yo creo que es la que más sobresale, sobre todo entre los cristianos muchas veces. A veces se puede caer en la soberbia espiritual. Podemos caer en la soberbia espiritual, podemos caer en lanzar juicio hacia otras personas. O también esa actitud de rechazo, desprecio o autojustificación, creyendo que no necesitamos ayuda o que somos mejores solamente por cumplir normas externas o porque estamos en la iglesia. Entonces yo estoy en la iglesia y entonces los demás son despreciables porque son los pecadores los que se van a ir al infierno cuando eso no lo sabemos. Y esto se aleja de lo que verdaderamente es el corazón de Dios. Jesús advierte contra quienes confían en sí mismos como justos y desprecian a los demás. Dice, por ejemplo, en Lucas capítulo 18, en los versículos 9 al 14, vaya conmigo allí. Lucas 18. Los versículos 9 al 14. Leo para ustedes Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor. Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Qué tremenda actitud, ¿no? Dos hombres fueron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos o un publicano. Y el fariseo de pie, apartado de los demás, recuerde que ellos eran los separados, los únicos, los elegidos, y no los podían tocar porque de pronto se contaminaban.
Dice que el fariseo, de pie apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Dice: te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás. Qué orgullo tan tremendo, ¿no? Sabiendo que aun cuando estemos en la iglesia, sabemos que todos somos pecadores. Dice: no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño. Ahí ya estaban pecando, porque estaba engañándose él mismo, pensando que no era pecador. No peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba. Qué tremendo, ¿no? Sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Y Jesús les sigue diciendo: les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Y aquí hablamos de mucha gente que es como legalista, ¿no? Esa era la actitud que tenía ese fariseo. Y aquí vamos a hablar un poco porque existen 2 extremos en esta parte. Un extremo, recuerden que el Señor siempre nos ha venido enseñando en este lugar a que debemos guardar un equilibrio en todas las cosas. A eso nos ha guiado el Señor. Entonces, aquí se presenta el primer extremo, que es el legalismo. ¿Sí? Ese fariseo que se preocupa demasiado por las leyes y normas externas, que empieza esa actitud egoísta, altiva y orgullosa y empieza a despreciar a los demás. Ese es un extremo. Pero vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 5 versículos 9 al 11 para que meditemos un poco más profundo en esta parte. 1 Corintios capítulo 5 versículos 9 al 11. Leo para ustedes Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor. Está hablando allí Pablo. Dice: cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual. Pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual, o son avaros, o estafadores, o rinden culto a ídolos. Pues uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Pablo deja en claro que no debemos alejarnos de los no creyentes, ya que de otra manera, ¿cómo podríamos cumplir con la misión que en Cristo nos encomendó? ¿Cuál fue la misión? Predicar el evangelio. Y a veces, cuando la gente entra en esa actitud de orgulloso, de altivez, de como este fariseo, pues entonces no podemos estar con los inconversos, no podemos estar con esta gente, porque cuando Pablo está dejando allí en claro, dejo en claro que no debemos alejarnos de los no creyentes, ya que de otra manera, ¿cómo podríamos compartirles el evangelio? Versículo 11 de 1 Corintios 5 sigue diciendo: lo que quise decir es que no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente, eso es importante, y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho, o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. Lo que sí podemos hacer es distanciarnos de aquellos que afirman ser cristianos y sin embargo
justifican sus acciones por las cuales cometen pecados que explícitamente están prohibidos en las Escrituras. En otras palabras, ¿qué es justificar? Cuando alguien se justifica es porque está intentando dar sentido o justificando sus comportamientos, ¿sí? Sí, está justificando sus acciones, sus decisiones, ¿sí? Pero lo que Pablo está diciendo allí es que debemos distanciarnos de aquellas personas que están justificando sus malos comportamientos, sus malos pensamientos o sus malas decisiones que están prohibidos en la palabra de Dios. Amén. Cuando en una iglesia se justifica el pecado, esta iglesia está empañando, está manchando el honor y la imagen de Dios y en sí misma, y está hiriendo a otros hermanos por quienes Cristo también murió, y por tanto se podría decir que esta iglesia o este creyente que no está siendo luz para el mundo, sino que más bien está presentando una imagen equivocada de Cristo y de la iglesia al mundo. Por eso están los dos extremos. El extremo de ser legalistas, el extremo de juzgar, pero también nos está hablando, mire lo que sigue diciendo allí, el versículo siguiente, el versículo 12. Versículo 12 de 1 Corintios 5, nueva traducción viviente, dice: no es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Hoy en día, en muchos lugares no se aplica este principio, porque dicen que se está criticando. Dicen que se está juzgando, que se está chismeando, y aunque la Biblia sí nos dice en repetidas ocasiones que no critiquemos a otros con chismes o juicios apresurados, sin embargo, sí debemos juzgar y lidiar con el pecado que puede hacerle daño a otros o ser tropiezo para otros. Porque ahí es donde se tienen que equilibrar las cosas. Ay, no, es que no juzguen. Bueno, y entonces, ¿cómo vamos a tratar con el pecado cuando ocurre dentro de la iglesia? Tiene que haber un principio de disciplina, ¿o no? Pero en muchos lugares no, es que están juzgando, es que están... No, hay que, cuando la Escritura dice que no juzguemos, es que está diciendo es que no condenemos a la gente, pero no está diciendo en ningún momento que no podemos exhortar al hermano, que no podemos confrontar al hermano, lógicamente en amor, con misericordia y verdad, pero sí debemos hacerlo, pero en muchos lugares no aplica esto. Y lo que no se están dando cuenta es que le están haciendo daño a la iglesia, le están haciendo daño a sus hermanos, porque entonces la gente empieza a justificar todo. Empiezan, ay, pero es que, no, es que fulano está con esto y entendámoslo. Claro, lo entendemos, pero también tenemos que exhortarlo y buscar que el hermano se arrepienta, ¿o no? Pero si no lo hacemos así, ¿qué va a pasar con los demás hermanos? Van a empezar a confundirse, van a empezar a dudar de lo que dice la palabra y hacer más caso a cómo se manejan las cosas con ideas de hombres. Ay, entonces no es tan malo hacer esto. Ay, entonces esto sí se puede hacer. Miren, no se imaginan el daño tan tremendo que se le hace, sobre todo a los jóvenes, cuando las iglesias hacen esto. Es un daño tremendo, y con esto animo a la iglesia a que no se deje confundir, a que mire lo que dice la palabra, porque nosotros los pastores también nos equivocamos, ¿o no? No somos infalibles. Podemos equivocarnos y enseñar cosas que no están conforme a la Escritura o que están sacadas de contexto. Por eso siempre le decimos a la iglesia: escudriñe la palabra, escudriñe las Escrituras. No crea 100% todo lo que nosotros decimos, porque nos equivocamos. Siempre compárelo a la luz de la palabra. Amén. Ahora, cabe aclarar que estas instrucciones de Pablo no deben ser usadas para solucionar asuntos superficiales
o como actos de venganza por motivo personal. Tampoco deben ser aplicadas a los problemas personales entre los mismos creyentes. Estos versículos son instrucciones para tratar los problemas del pecado público en la iglesia cometido por alguien que profesa ser cristiano, pero peca y no muestra un verdadero arrepentimiento. La responsabilidad de la iglesia es confrontar y disciplinar a esa persona en amor y con misericordia. Dice 1 Corintios 10:27 en la Nueva Traducción Viviente, dice: si alguien que no es creyente los invita a cenar a su casa, acepten la invitación si desean. Y esto nos lleva a que sí podemos estar entre los no creyentes, sí podemos hacer relación con los no creyentes, porque de otra manera, ¿cómo les vamos a predicar el evangelio? Lo que no podemos hacer es dejar que ellos nos conviertan a nosotros, ¿no? Porque ahí sí estamos mal. Jesús andaba en medio de ¿qué? De los pecadores, de los despreciados, de las personas a quien nadie invitaría. Y así debe ser en nosotros, hablando de esa bondad y esa misericordia. Pero ¿cómo podemos lograrlo? ¿Cómo podemos lograr esto? Para vivir con compasión genuina, es esencial reconocer que todas las personas en algún momento necesitamos sanidad y gracia. Alimentar la humildad, buscar la guía del Espíritu Santo y practicar la empatía cotidiana nos ayudará a reflejar el amor de Dios. Aquí tenemos varios puntos. Buscar la misericordia y no el sacrificio. Ya leímos un pasaje que es el de Oseas 6:6, pero en Mateo 9:13 también Jesús dijo: misericordia quiero y no sacrificio. Cuando le dijo a los religiosos, a los maestros, de si entendieras lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y esto significa priorizar el amor y la comprensión sobre los rituales o la apariencia, que era lo que hacían los maestros de la ley y los fariseos. Priorizar el amor y la comprensión. Pero también debemos tener un corazón dispuesto para perdonar. ¿Tener un corazón dispuesto para qué? Para perdonar. Dice también la palabra que debemos soportarnos los unos a los otros y que también debemos perdonarlos los unos a los otros. Dice Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 13. Vaya conmigo allí, Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 13. Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 13. Dice la palabra del Señor: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Amén. La clave para ayudarnos o para ayudarlo a usted a tener compasión genuina, para perdonar a otros es, ¿cuál creen que sea? Recordar lo mucho que Dios nos ha perdonado. Esa es la manera más fácil. Si a usted le cuesta, si le es difícil perdonar a alguien que le ha hecho tal vez un poco de daño, acuérdese de lo mucho que Dios le ha perdonado a usted.
Darnos cuenta del infinito amor y perdón de Dios puede ayudarnos a amar y a perdonar a otros, y debemos dejar que Dios se encargue de las ofensas contra nosotros y no juzgar apresuradamente. Por eso dice que demos lugar ¿a qué? A la justicia de Dios, porque Él es justo. Él no hace las cosas como nosotros. Den lugar al justo juicio de Dios. No juzgar apresuradamente. Dice, no juzguen para que no sean juzgados. Y ahí cuando habla de ese no juzgar, es de no condenar. Pero como aprendimos hace un instante, no significa que no tratemos con el pecado en la casa de Dios. No significa que no podamos exhortar al hermano. No significa que si vemos a un hermano que está llevando una vida desordenada, nos acerquemos a él y le digamos, hermano, no está bien lo que estás haciendo. Mira lo que dice la palabra. Eso hay que hacerlo. Cuando dice allí no juzguen es no condenen. No digan a las personas, usted se va a ir para el infierno. No, eso no lo sabemos. Jesús nos invita a mirar con compasión antes que con condena. Otra de las cosas que nos ayuda a ser bondadosos y a tener misericordia es servir con amor. Marcos 10:45, Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Imitar a Jesús implica acercarnos a quienes necesitan ayuda. Pero también restaurar y acompañar a quienes sufren. Esa es otra manera en que podemos lograr mostrar esa bondad y esa misericordia que Dios quiere que tú y yo tengamos. Restaurar y acompañar a quienes sufren. Gálatas 6:1. Leo para ustedes en la Nueva Traducción Viviente. Dice, Gálatas capítulo 6 y el versículo 1. Dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. ¿Sí notan ese énfasis que hace allí? Dice, y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Amén. Pero también, ¿cómo podemos lograr esa bondad y esa misericordia que Dios quiere que nosotros reflejemos? Salmo 147:3. Salmos capítulo 147, versículo 3. Dice la palabra del Señor. Él sana a los de corazón quebrantado y venda las heridas. ¿Qué debemos hacer nosotros? Sanar a los de corazón quebrantado, vendar sus heridas. Nuestra presencia puede ser un bálsamo para quienes atraviesan el dolor. Eso debería ser en nosotros. Y no por el contrario, ¿no? Que nos ven o muchas veces pasa que hay personas que no las pueden ni ver, ¿no? Porque en lugar de ser bálsamo son otra cosa. Son vinagre, son ají, son un limón. Aquí tenemos una ilustración práctica. Imagina a una persona herida en el camino como en la parábola del buen samaritano. ¿Sí recuerdan? Vamos a leerla, Lucas capítulo 10, versículos 30 al 37. Lucas 10,
Versículos 30 al 37 dice la palabra del Señor. Jesús respondió diciendo, un hombre descendía de Jerusalén hacia Jericó y fue asaltado por unos ladrones quienes lo desnudaron y lo golpearon, dejándolo casi muerto. Sucedió que un sacerdote iba por el mismo camino. Este vio al hombre, pero siguió de largo tomando el otro lado del camino, o sea, como que lo había tirado y dijo, no, mejor me voy por este lado. Se cruzó el andén. Luego pasó un levita, pero cuando llegó al lugar y vio al hombre, también siguió de largo por el otro lado del camino. Finalmente pasó un samaritano y cuando pasaba por allí vio al hombre y sintió compasión por él. Se le acercó y ¿qué hizo? Curó sus heridas con vino y aceite y les puso vendas. ¿Recuerdan lo que decía hace un instante? Que ¿cómo debíamos ser nosotros? Entonces puso al hombre sobre su asno y lo llevó a una posada y allí cuidó de él. Al día siguiente le entregó 2 denarios al propietario de la posada y le dijo, cuida de él y si gastas más de esta cantidad yo te pagaré cuando regrese. ¿Cuál de estos 3 hombres cree que fue el prójimo del hombre que fue atacado por los ladrones? El que fue bondadoso, respondió el hombre. Y Jesús le dice, ve tú y haz lo mismo. Amén. Qué tremenda ilustración de la bondad y la misericordia. Solo quien se detuvo, mostró compasión y actuó para sanar al herido. ¿Qué fue lo que hizo? Cumplió la voluntad de Dios. Así se nos llama a ir y hacer lo mismo. Servir, acompañar y restaurar sin importar de dónde viene la persona o qué ha hecho. La palabra nos invita a reconocer nuestra propia necesidad, a mirar con compasión a quienes nos rodean, evitando actitudes de juicio o indiferencia. Si pedimos a Dios que transforme nuestro corazón, podremos amar como Jesús ama, siendo instrumentos de reconciliación y esperanza en la vida de otras personas, guiadas por la misericordia de Dios. Amén. Le invito a que se ponga sobre sus pies. Siempre recuerdo este pasaje cuando hablan de esto, recuerdo la película del Todopoderoso, siempre lo he dicho. Cuando está allí la esposa del arca de Noé de Nueva York, está allí toda desesperada y se le acerca al actor que hace de Dios y le empieza a decir, ¿usted cree que si una persona le pide paciencia a Dios, Dios le va a poner paciencia en su corazón? No, ¿qué le va a poner? Situaciones para que usted desarrolle la paciencia. Personas difíciles para que usted desarrolle la paciencia. ¿Usted cree que si una persona le pide a Dios que le dé amor, qué cree que le va a dar el Señor? ¿Le va a poner amor en su corazón? No, lo va a llevar a que usted desarrolle ese amor. ¿Cómo? Poniéndole personas que están en esa necesidad, que necesitan ser amadas. Aquellos que, tal vez a los que ninguno se acerca, como lo vimos en este caso. ¿A quién se acercó Jesús? A Leví, quien después se llamaría Mateo. ¿Qué hacía Mateo? Era un despreciado cobrador de impuestos. Nadie se acercaba a él. Todos lo despreciaban, Yo creo que pasaba lo mismo que como con el que fue herido y que pasó primero el sacerdote y luego el levita. La gente veía a Mateo y apenas lo veían cruzar, se iban por el otro andén. Se cambiaban de calle. Y así a veces hay cristianos. Parece tremendo decirlo, pero así es. Ven a la gente, ay, no viene fulano, yo me voy. En lugar de mostrar ese amor,
y esa misericordia. Lógicamente con la sabiduría que da el Señor y el Espíritu Santo, ¿no? Pero así debemos ser nosotros, amén. Le invito a que se ponga sobre sus pies y vamos a darle gracias al Señor. Y medita allí en tu corazón. ¿Cómo está tu corazón frente a esa bondad, a esa compasión, a esa misericordia? Tal vez esta semana el Señor te puso personas difíciles. Tal vez muchas veces tomamos la actitud de, en lugar de mirar a las personas como Dios nos vio a nosotros, como nos vio el Señor a nosotros en un principio. ¿Sí o no? ¿Y cómo éramos nosotros? ¿Sí o no? Rebeldes. No queríamos saber nada del Señor, tal vez hablábamos, blasfemábamos del Señor. Pero el Señor nos vio como con amor, con misericordia. Así nos vio el Señor. Y así nos manda que nosotros veamos a nuestro prójimo. Porque muchas veces empezamos es a mirar a la persona o sus defectos. Y se nos olvida que el Señor nos mandó fue a qué? A predicar el Evangelio. A enseñarles acerca de Jesús, a mostrarles el amor del Señor. A mostrarles esa bondad, esa misericordia que Dios mostró para con nosotros. Mira, tú no te imaginas, yo vuelvo y animo a la iglesia, mire, dispóngase para que Dios haga la obra a través de usted. A veces dejamos de predicar o de enseñarle a las personas porque somos muy prejuiciosos. Por eso el título de la enseñanza, invitando al que ¿qué? Al que nadie invita. Yo recuerdo una vez, el Señor llevaba a reflexionar a mi esposa y meditando en la actitud de alguna persona, pues el Señor la llevó a reflexionar y le decía, o sea que tú no te hubieras predicado a ti misma. Y pues mi esposa dijo, uy Señor, qué tremendo, porque sí, tal vez yo no me hubiera predicado a mí misma, pero el Señor no es así. Por eso no debemos tener en poco a nadie, sin importar quién sea, sin importar lo que esté viviendo, sin importar lo que esté pasando. El Señor hizo eso con nosotros, Él no. Él vio era lo que podía hacer a través de nosotros, lo que podía hacer en nosotros. Eso fue lo que vio el Señor. Y así debemos ver tú y yo. Por eso si tal vez te has preguntado, ay, pero esta situación, esta persona, examínate a ver si Dios lo que está queriendo es que tú muestres el verdadero carácter de Cristo. Tal vez Dios te puso esa persona difícil por eso. Porque ¿cómo van a conocer? Decimos muchas veces, ¿cómo van a oír si no hay quien les predique? Pero ¿cómo predican los cristianos? Con exactamente, ¿sí o no? Tremendo, ¿no? Le invito a que se ponga sobre sus pies, vamos a orar. Y démosle gracias al Señor. Padre, primeramente gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu testimonio de vida, cómo verdaderamente impactas nuestra vida cuando vemos lo que hacías tú cuando caminabas en esta tierra, Señor. Y Padre, te queremos pedir perdón, Señor, si acaso nuestra actitud ha sido egoísta, si acaso nuestra actitud ha sido de altivez, de orgullo, si acaso se nos ha olvidado, Señor, que un día nosotros también estuvimos allá afuera, presos del mundo, ajenos a tu voluntad, Señor. Andábamos en nuestros caminos, andábamos al igual que muchos allá afuera, andábamos en oscuridad, Señor. Y muchas veces tal vez se nos ha olvidado, Señor. Perdónanos si hemos tenido una actitud equivocada para con nuestro prójimo, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Rey de Gloria, a mostrar esa compasión, a mostrar esa bondad, a mostrar esa misericordia, Señor. Porque tú nos has dado misericordia y la Escritura dice que de gracia hemos recibido, de gracia debemos dar. Por eso, Señor, perdónanos.
Examina tu corazón en esta noche, medita allí, tal vez en esta semana, tal vez en este mes, tal vez en estos últimos días, tú te viste alguna situación y no mostraste la compasión y la misericordia del Señor. Por el contrario, mostraste tu altivez, mostraste tu orgullo, mostraste que tal vez, o te mostraste tal vez que tú eres más porque estás viniendo a la iglesia, porque tienes una relación con el Señor. Examina allí tu corazón y pídele perdón al Señor en esta noche. Dile, Señor, perdóname si ha sido así, Padre. Perdóname y ayúdame cada día a examinarme primero yo. Primero examinar mi corazón. Si yo estoy mostrando verdaderamente tu bondad y tu misericordia, Señor, para con otros. Por eso ayúdame, bendito Padre. Y si no he sido hallado así, perdóname, Padre. Perdóname y ayúdame, bendito Señor. ¿Cómo irán si no hay quien les predique? ¿Cómo oirán si no hay quien muestre el amor y la misericordia del Señor? Jesús, cuando caminó en esta tierra, Él era la palabra viva. Tú y yo debemos reflejar esa palabra viva que hemos recibido de Él. Por eso, Señor, aquí estamos. Perdónanos, Señor. Y recuérdanos estas palabras en todo lugar donde estemos, Señor. Ayúdanos a no olvidarnos de dónde nos sacaste, Señor, para que no caigamos en orgullo, en altivez, en presunción. Y ayúdanos a tener misericordia también. Ayúdanos a ver como tú nos viste a nosotros cuando no te teníamos, Señor. Así debes ver tú a cada persona allá afuera. No tienen al Señor. No tienen la gracia del Señor. Por eso actúan así. Por eso están así. Porque no han conocido al que tú y yo conocemos y por el cual nuestra vida fue transformada. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, bendito Rey de Gloria. Gracias, Señor Jesús. Honramos y bendecimos tu santo nombre. Honramos y bendecimos tu santo nombre, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a meditar en la verdad de tu palabra, Señor. Ayúdanos a no ser oidores olvidadizos, Señor, sino hacedores de tu palabra, Rey de Gloria. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, bendito Padre. Ayúdanos, Señor, a estar apercibidos en todo momento de hacer tu voluntad. Ayúdanos a estar conectados contigo, no solamente acá en la iglesia, no solamente cuando estemos allá en nuestro cuarto, en lo secreto, levantando oración, sino en todo lugar, Señor, afuera con el vecino, afuera con la persona de la calle, afuera, Señor, con el que tal vez es difícil, a orar por ellos, Señor. Ayúdanos, bendito Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y te damos gracias, y todo honor y toda gloria son para ti, amado Señor. Aleluya. Aleluya. Damos gracias al Señor por este tiempo. Espero que hayamos sido muy edificados, que sigamos perseverando. Le invito también a que sigamos honrando al Señor con aquello que usted haya dispuesto conforme al Señor le haya prosperado. Y como dice la Escritura, hágalo ¿qué? Voluntariamente. Hágalo con amor, hágalo con alegría, porque el Señor ama al que da ¿qué? Con alegría, dice la Escritura. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias te damos, eterno Rey. Bendito es tu nombre, Señor. Te adoramos y te honramos en el nombre de Cristo Jesús. Mientras usted pasa, les recuerdo nuestros próximos servicios. No olviden, todos los miércoles en este lugar tenemos nuestro estudio bíblico. ¿Qué diferencia hay entre la reunión del miércoles y la reunión del domingo? ¿Qué diferencia hay? Solamente el horario y el día. Solamente eso. Pero igual es igual de importante. Es igual. Porque ¿por qué nos reunimos en este lugar?
Por el Señor. ¿A quién venimos a adorar? Al Señor. O sea que le adoramos menos el miércoles y más el domingo. Tenemos que adorarlo igual. Tenemos que servirle igual. Por eso animo a las personas, a los que tal vez nos están viendo, venga a la casa del Señor. El servicio del miércoles es igual que el del domingo. Solamente cambia el horario. Cuando nosotros amamos lo que hacemos, ¿qué hacemos? Nos esforzamos, ¿sí o no? ¿Cuántos no se esfuerzan por trabajar? ¿Por qué? Porque hay un beneficio, ¿cierto? ¿Cuánto más esforzarnos por servirle al Señor? Hay mayor beneficio. Él es la fuente. Él es la fuente de todo. Él es el que da las puertas, Él es el que da la bendición, es el que da la sabiduría para hacer la riqueza. ¿Cuánto más? Amén, ¿cierto? Entonces, los animo, amada iglesia, los que nos están viendo, venga a la casa del Señor. El servicio del miércoles es igual que el del domingo. Amén. Entonces, no lo olviden, todos los miércoles, 7 de la noche, estudio bíblico. También tenemos la reunión de maestras del bien todos los viernes, un poco más para su comodidad. Todos los viernes a las 7:30 de la noche es una reunión en línea. No tiene que asistir a ningún lugar, puede hacerlo desde su casa, desde su trabajo, desde el colegio, bueno, donde esté, si tiene el tiempo. No vaya a dejar de hacer sus cosas por estar allí, que después lo regañen. ¿No? Todo con orden, dando testimonio. Pero uno busca la manera, ¿no? Entonces no lo olviden, para las mujeres, todos los viernes 7:30 de la noche, reunión en línea, maestras del bien, grupo de oración y estudio bíblico. Y también no olviden que todos los miércoles estamos aquí en este lugar con el tema del aseo. Aquellos que quieran participar, aquellos que quieran disponerse para servir al Señor en esta área, se comunican con nosotros y nos ponemos de acuerdo y nos vemos en este lugar. Amén. Todos los domingos, nuestra reunión familiar. No olvide orar por sus hermanos. Ore por sus hermanos. Por el que no vea, ore por él. Uno no conoce las situaciones, no sabe qué estén atravesando. Recuerdo que esto es una lucha espiritual. Esto es una lucha espiritual. Muchos que tal vez pueden venir el día de hoy, el enemigo les gana la batalla, porque les pone argumentos, les pone excusas, les pone preocupaciones. Ay, es que el trabajo, ay, es que esto, es que lo otro. Sí, todos tenemos situaciones, pero ¿a quién tenemos que venir cuando tenemos situaciones? Al Señor, en todo momento, en todo lugar, en todo tiempo. Ir al Señor. Entonces, les animo. Todos los domingos, nuestro culto familiar, después de eso nuestro discipulado, que estamos aquí en una pausa, vamos a hacer próximamente el llamado, como lo dijimos, para todos aquellos que quieran comprometerse y que están comprometidos. Amén. Creo que no es más. Estaremos también avisando nuevamente retomar las clases de música. Vuelvo y digo, estamos esperando el compromiso de los hermanos, porque si no hay compromiso para lo uno, pues no hay para lo otro, sí. Recuerden los papás que les están enseñando a sus hijos cómo adorar y cómo servir al Señor. Somos ejemplo, así que les animo. Entonces vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor y con esto quedamos despedidos. Padre, gracias una vez más, mi eterno Padre amado, gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, por iluminarnos a través de tu palabra, por traer tu buen consejo hacia nuestra vida, Señor. Ayúdanos, bendito Padre, a ser cada día más como tú, Señor. Ayúdanos a que nuestro viejo hombre mengüe cada vez más y crezca más el carácter de Cristo en nosotros, Señor. Que podamos reflejar ese fruto de tu Espíritu, Señor, en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, con todas las personas. Ayúdanos para que otros puedan verte a ti a través de nuestra vida, Señor. Gracias te damos, eterno Rey. Gracias por las ofrendas de lo recibido de tu mano que nosotros damos. Oramos, Señor, para que tú les ayudes a nuestros hermanos, que seas tú obrando en sus finanzas, que seas tú obrando en sus
labores, Señor, dándoles la sabiduría, dándoles la provisión, Señor, tú eres la fuente, pero también pido para que tú les ayudes y reveles a su corazón el darte el primer lugar en esta área, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Oramos por nuestros hermanos, Señor, ayúdales con sus dificultades, con sus aflicciones, en medio de sus situaciones, Señor, que ellos puedan fortalecerse en ti, Señor, que ellos puedan ir a tu presencia y experimentar al Dios vivo y verdadero, aquel que obra siempre y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, y dejamos este resto de noche en tus manos y seguimos en tu presencia. Aleluya. Un saludo a las personas que se conectaron. El Señor les bendiga. Nuevamente nos vemos el próximo domingo en nuestro culto dominical, Casa de Oración Bíblica. Bendiciones.